Capítulo 6. Soplaba poco viento, pero a pesar de ello Dick no deseaba presionar al Invencible. Solo por consideración a Conrad no le había hablado sobre la gravedad del daño sufrido por el barco en las cubiertas inferiores. Por la mañana Delora se enteró de que llegarían cerca del mediodía. Acudió a ver a Conrad en cuanto supo que Abigail había terminado de curarlo y lo encontró sentado en la cama. La ropa que Barnett le había preparado estaba frente a él. Le miró con expresión de duda y le preguntó: ¿crees que será conveniente que te vistas? Deseo bajar a tierra lo más presentable posible. Delora se acercó a la cama y él le tendió una mano. Estás preciosa esta mañana, cariño. Tengo algo que decirte. ¿De qué se trata? Tratarás de ser lo más amable posible con Denzil. ¿Y no demostrarás tus verdaderos sentimientos? ¿Por qué me lo pides? Porque Abigail cree que es importante seguir atendiendo tu herida y no quiero que Denzil le prohíba verte. ¿Sería capaz de hacerlo? Delora titubeó un momento antes de responder. Debes saber que te odia. No imagino por qué razón, excepto aquella vieja rencilla familiar. Tiene un motivo mucho más personal. ¿Has olvidado que eres el presunto heredero del título mientras Denzil no tenga un hijo? Por un momento Conrad la miró con expresión de incredulidad. ¿Es verdad eso? Por supuesto. Creí que lo sabías. No tenía la menor idea. Así como ignoraba tu existencia, tampoco sabía cuántos hijos tuvo tu padre. Solo un varón. Denzil también es hijo único y hasta ahora Charlotte, su esposa, le ha dado solo 3 hijas. Bajó la voz al agregar. Se puso muy delicada cuando nació la última y como Denzil estaba furioso con ella porque no había tenido un varón, los médicos insistieron en que necesitaba tranquilidad y descanso. Esa es una de las razones por las que él se trasladó a Antigua. Cada cosa que Conrad oía sobre Denzil le hacía detestarlo más, pero no dijo nada. Quiero poder verte. Debo verte después que lleguemos. Así que por favor, querido Conrad, sé amable con Denzil para que no ponga objeciones a que yo te visite o a que Abigail te atienda. Como no deseaba inquietarlo, se apresuró a agregar. Por supuesto, ella le ha dado instrucciones a Barnett sobre lo que deberá hacer en caso de que Denzil nos lleve a otra parte de la isla. Pero yo no ceso de rezar para que me alojen en la casa que mencionaste y estar así cerca de ti. Conrad no estaba seguro de si esto constituiría una alegría o un sufrimiento. Solo le restaba esperar, al igual que Delora, la llegada al astillero donde Denzil los esperaría. Mientras vestían a Conrad, Delora subió a cubierta y vio por primera vez la espesa vegetación de las islas. Cuando se acercaron más a tierra, el primer teniente le indicó cuál era el puerto inglés donde se hallaban los astilleros de Nelson. Entonces pudo ver una hermosa construcción en la colina y supuso que se trataba de la mansión Clarence. Tan pronto como el Invencible echó el ancla, a Delora le embargó un súbito temor hacia el hombre que la esperaba en tierra y sintió los labios resecos a causa de un miedo que casi había olvidado durante las recientes semanas de felicidad. Vio que un pequeño bote partía de la orilla y de inmediato adivinó quién iba en él. Se volvió hacia uno de los oficiales que estaban cerca de ella. Por favor, señor Lloyd, avise al capitán. Creo que el conde de Skautorn se acerca. Condujeron a Conrad a cubierta cuando ya el bote había llegado al barco y los marineros estaban echando una escalera de cuerda. Conrad llevaba la chaqueta de su uniforme con las condecoraciones, la corbata perfectamente anudada y el tricornio galoneado de oro. Una manta le cubría las piernas. Únicamente lo que le trataban íntimamente, como Delora y Abigail, sabían el enorme esfuerzo que había significado para él prepararse a fin de recibir a un hombre que detestaba. Denzil subió a bordo, los marineros presentaron armas, los oficiales le hicieron el saludo correspondiente y Delora se adelantó para que la besara en la mejilla. Así que al fin has llegado. Delora percibió cómo la miraba con sus ojos rodeados de profundas arrugas, señal inequívoca de su vida libertina, y que la observaba con detalle como si se tratara de un caballo que pensara poner a la venta. Con esfuerzo le contestó. Sí, ya he llegado, aunque ha sido una travesía un tanto azarosa. Ayer recibimos noticias de que habían entrado en acción. El capitán te lo contará. No sé si estás al tanto, Denzil, de que es nuestro primo Conrad Horn.
Eso me informaron del almirantazgo. Por el tono de voz de Lora supo que la información no le había complacido. Denzil se dirigió donde Conrad esperaba. Así que al fin nos conocemos, primo, después de tantos años de rencillas, le dijo. Y según veo no está en su mejor momento. Delora contuvo el aliento al oír el comentario, pero Conrad, sin alterarse, tendió la mano al recién llegado. Bienvenido a bordo del Invencible. Lamento no estar en condiciones de ofrecerle mejor hospitalidad. No hay necesidad de ello, repuso el conde. Me ha traído lo que se le encargó que me trajera e imagino que ahora se alegrará de regresar a las costas de Francia a seguir batallando. Parece que nuestros enemigos no solo se encuentran en aguas europeas. Conrad notó que el entrecejo del conde se fruncía y la mirada de sus ojos le despertó sospechas. Sabía que cuando Nelson estuvo en Antigua, había descubierto que el gobernador era demasiado condescendiente en su trato con los estadounidenses, los cuales a partir de la declaración de independencia habían perdido sus derechos como ciudadanos ingleses. Como tales, disfrutaban de un próspero comercio con las Indias occidentales y no aceptaban que ahora, al convertirse en potencia autónoma, se les despojara de tal ventaja. Nelson había protestado y atacado a muchos barcos mercantes de los Estados Unidos. Con frecuencia, Conrad había pensado que, aunque todos aplaudían y reconocían el valor de Nelson, la fuerza moral que había desplegado al enfrentarse a sus superiores con respecto a aquel problema lo mostraba bajo una luz aún más favorecedora. Nelson había ganado y el gobernador, a quien se le hizo notar que debía cumplir el acta de navegación, se vio obligado a hacerlo sin rechistar. Ahora Conrad sospechaba que los nuevos barcos privados estaban dispuestos a recompensar con generosidad al gobernador si éste por su parte se mostraba dispuesto a simular que ignoraba sus actividades. Todo esto cruzó por su mente, pero se limitó a decir: me temo que no solo el Invencible necesita reparaciones, sino también yo. Entonces, por supuesto, deberá descansar y tomarse las cosas con calma hasta que se recupere. Conrad pensó que parecía complacido con la idea de que, recluido en cama, no podría fisgonear por allí y meter la nariz en asuntos no del todo claros. El primo Conrad ha estado muy enfermo, explicó Delora. Creo que deberíamos buscar un lugar donde pueda alojarse mientras reparan el barco. Sí, claro, respondió Denzil como si hasta aquel momento no hubiera pensado en ello. Supongo que la casa del almirante Nelson, que por el momento está desocupada, le parecerá un buen alojamiento. Quedaría muy agradecido si eso pudiera arreglarse. Sé que Lord Gramel, que ahora está en San Juan, desearía que yo hiciera esas gestiones por usted, así que llevaré a Delora a tierra conmigo y avisaré que lo esperen en casa del almirante Nelson. Es usted muy amable. ¿Piensan marcharse a San Juan? Conrad percibió que Delora contenía el aliento. No, repuso Denzil. El gobernador puso a mi disposición la mansión Clarence y allí nos hospedaremos mi hermana y yo hasta que se celebre la boda. Sin necesidad de mirarla, Conrad adivinó el alivio que sentía Delora. El conde, como si no deseara permanecer más tiempo junto al primo a quien tanto detestaba, se dirigió a su hermana con voz cortante. Será mejor que bajemos a tierra. Tu equipaje lo enviarán después. Sí, claro, dijo Delora. ¿Quieres que Abigail nos acompañe o que nos alcance después? ¿Abigail?, repitió su hermanastro y como si hasta aquel momento no se hubiera dado cuenta de que alguien faltaba, preguntó: ¿y la señora Meluís? Le ordené que viniera contigo. No he tenido oportunidad de decírtelo, Denzil, pero la señora Meluís murió la noche siguiente a la primera batalla que libró el Invencible. Siempre fue una mujer muy fastidiosa. Qué inoportuno morirse en tales circunstancias. Delora notó que los oficiales y los marineros que lo rodeaban escuchaban la conversación y sospechó que se escandalizaban al oír que su hermanastro se expresaba así sobre alguien que había fallecido. El conde, como si hablara consigo mismo, agregó: supongo que Abigail te cuidará de forma adecuada. Lanzó una mirada de sospecha hacia Conrad, quien al adivinar lo que pensaba sintió deseos de golpearlo. ¿Cómo se atrevía siquiera a imaginar que Delora, por el hecho de estar sola en el barco, recibiría ofensas por parte suya o de cualquier hombre que fuese a bordo? Tratando de dominar su ira,
Se dijo que era el tipo de comportamiento que debía esperar de Denzil, quien jamás pensaría que existiesen hombres decentes y respetuosos dado que él no lo era. Como si fuese una respuesta contundente a la desagradable insinuación del conde, en aquel momento apareció Abigail encubierta. Con su vestido negro, el sencillo sombrero y la cabellera canosa, era la imagen misma de la severidad y el respeto. Se acercó a Denzil y le hizo una reverencia. «Buenos días, milord. Espero que hayas cuidado bien a Lady Delora después de la muerte de la señora Meluis. Milady ha estado bajo mi cuidado desde recién nacida, señoría». El conde no contestó. Se dirigió a la borda y exclamó: «Vamos, no vale la pena perder más tiempo aquí cuando hay tantas cosas que hacer en tierra». Delora ignoró el apremio de su voz, hizo una ligera reverencia a Conrad y le tendió la mano. «Gracias por sus amabilidades y por los días tan felices que he pasado en este magnífico barco que ha probado ser digno de su nombre». Le costó un gran esfuerzo pronunciar estas palabras ensayadas de antemano en su camarote. Solo cuando terminó de decirlas levantó la vista hacia Conrad y sintió que su corazón daba un vuelco. Después estrechó la mano de todos los oficiales. Oyó la voz de su hermano que la llamaba desde el bote y se volvió hacia Dickin para decirle: «Tengan mucho cuidado cuando bajen a tierra al capitán. Existe el riesgo de que sus heridas vuelvan a abrirse. Le prometo que lo cuidaremos bien, milady». Ella se apresuró entonces a reunirse con su hermanastro en el bote que de inmediato se alejó del barco. La mansión Clarence no era muy grande pero sí acogedora. Diferente de cualquier casa que Delora hubiera conocido antes, ofrecía un hermoso panorama de la verde bahía y el mar. Su hermanastro no tardó en ponerla al tanto de sus planes. «Ya envié un mensajero al gobernador para avisarle de tu llegada. Sin duda llegará esta noche para hospedarse aquí. Por eso te asigné de momento el dormitorio pequeño. Compartirás el grande con él en cuanto os caséis». Delora sintió que el rubor le cubría las mejillas. Su hermanastro prosiguió: «No estábamos seguros de la fecha exacta de tu llegada, pero no vale retrasar la boda. Cuanto antes podamos enviar una copia del certificado a esos malditos fideicomisarios de Nueva York, antes se verán obligados a entregarnos el dinero». «¿Por qué lo necesitas con tanta urgencia?». «Siempre creí que papá era muy rico». Pero las cosas se han puesto muy caras desde que se inició la guerra». Delora sabía que aquella no era la verdadera razón de que necesitara dinero. Estaba segura de que sus locuras y extravagancias lo habían llevado al punto de tener que vender a su hermanastra para reabastecer sus bolsillos. Pero pensó que no tenía sentido decirlo, ya que únicamente lograría enfurecerlo. «Como sabes, Denzil, no deseo casarme con un hombre a quien jamás he visto. Creo que sería mejor que Lord Gramel y yo nos conociéramos un poco antes de la boda». Denzil se sirvió otra copa de la licorera que tenía en una mesita junto a su asiento. «Gramel ya conoce todo lo que le interesa saber sobre ti, que eres rica. Resulta muy costoso ser gobernador, incluso en un lugar perdido como este. Aunque puedo asegurarte que disfrutarás del poder que eso va a darte cuando ya estés casada. Es posible que Lord Gramel sepa todo lo que le interesa sobre mí, pero yo no sé nada de él, excepto que es un viejo». «¿Te haces la difícil?», preguntó Denzil con agresividad. «Entonces déjame poner bien en claro esto, Delora. Te casarás con quien yo ordene y cuando yo lo ordene. Si no, te haré la vida tan imposible que hasta lamentarás haber nacido». Hablaba con tal ferocidad que Delora, instintivamente, dio un paso atrás para alejarse de él. Durante el tiempo que permaneció junto a Conrad, había olvidado lo aterrador que podía ser su hermanastro, pero ahora al observar su mirada pensó que había algo en él que daba la sensación de que no estaba mentalmente sano. «Tal vez pensabas que podrías salirte con la tuya. Pues bien, no es así. Harás lo que te diga aunque tenga que azotarte. Tienes una envidiable e inmerecida suerte al poder casarte con un gobernador, y demostrarás tu gratitud comportándote con él de manera agradable. ¿Entiendes?». Denzil gritó las últimas palabras, bebió de un sorbo el vino que había en la copa y le dio rienda suelta a su furia, que a ella le pareció más aterradora aún que en el pasado. «¿Cómo te atreves a discutir conmigo?», gritaba. «¿Cómo te atreves tú,
una chiquilla que no conoce nada del mundo a sugerir con quién debes o no casarte. Soy yo quien decide por ti y todo lo que tienes que hacer es obedecerme. Y no te equivoques, yo exijo que se me obedezca. ¿Está claro? Delora, incapaz de soportar más, se dio la vuelta y corrió fuera de la habitación para dirigirse al dormitorio donde al llegar se había quitado el sombrero. Para su consuelo, Abigail la esperaba. Sollozando se echó en brazos de su antigua niñera. Oh Abigail, gracias a Dios que cuento contigo. Tras una desagradable comida con Denzil, Delora volvió a su cuarto para acostarse un rato. Su señoría espera que descanse usted por lo menos 2 horas, como él mismo acostumbra, le dijo Abigail. Yo aprovecharé para ir a ver cómo sigue el capitán Horn. Oh Abigail, qué buena idea. No he tenido oportunidad de pedirle permiso a mi hermano, pero como está enfadado conmigo creo que se alegraría de poder negármelo. No se preocupe milady, es mejor no decirle nada a su señoría. Ya está bastante perturbada y si el capitán se entera también se preocupará por usted. No le digas nada, por favor, no se lo digas. Nada puede hacer y no quiero que riña con mi hermanastro. No le diré nada, prometió Abigail, y Delora se dio cuenta de que comprendía la situación. Cuando salió la doncella, Delora se quedó pensando que era lo único sólido y seguro que tenía en la vida. Cuando 2 horas más tarde regresó Abigail, la joven se levantó de la cama. ¿Cómo está?, preguntó con ansiedad. Es un caballero fuerte y valiente, le he hecho una cura y sus heridas, aunque no lo crea, están mucho mejor de lo que yo esperaba. Oh Abigail, cuánto te lo agradezco. Como era de esperar, el capitán me ha preguntado por usted milady. ¿Qué le has dicho? Que era usted muy valiente. ¿Te preguntó cuándo me casaba? No podía decirle algo que ignoró. Abigail ayudó a su ama a vestirse mientras pensaba que jamás había visto que ningún caballero sufriera tanto como el capitán, no solo en lo físico, sino también mentalmente. Es una lástima, se dijo, que no puedan ser marido y mujer, como sin duda dispuso la naturaleza. Cuídela y si es posible ayúdele a soportar lo que le espera, le había pedido el capitán Horn. Abigail percibió el dolor reflejado en su voz y supo que se refería a lo que significaba convertirse en esposa de un hombre como Lord Gramel. A pesar del breve tiempo que llevaba en casa del almirante, la gente le había contado a Conrad los excesos y el comportamiento escandaloso del gobernador. Otros capitanes de barcos ingleses, así como oficiales destinados en el astillero, acudieron a visitarlo en cuanto bajó a tierra. Dickin había tenido que entretenerlos, ya que Barnett se empeñaba en no permitir que nadie le molestara hasta que estuviera metido en cama y descansara un poco. Después se permitió que entraran los visitantes de uno en uno y solo por unos breves minutos. El primero fue un comandante de brigada, mayor que Conrad, a quien conocía desde hacía varios años. Me alegro de verte Horn. Tu fama te precede. No hay tripulación que llegue a esta costa que no hable de ti y de tus hazañas. Ni el propio Nelson fue tan admirado. Me haces sentir avergonzado, pero me alegro de verte Forrester. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cerca de 2 meses. Casi me hunde un barco norteamericano, pero me salvó una nave nuestra que me remolcó hasta el puerto. Tardaremos por lo menos 1 mes en estar listos para zarpar de nuevo. Entre tanto permanecerás en esta hermosa isla gozando de unas merecidas vacaciones. Así sería si no fuese por el gobernador. No creo que pretenda interferir en tu vida. ¿O acaso lo hace? No, pero te diré algo que te pondrá los pelos de punta. Lo que le relató hizo que Conrad se sintiera enfermo, no solo de repulsión sino también de temor por Delora. Los demás visitantes le contaron cosas similares y Horn se juró que de alguna manera, aunque no sabía cuál, lograría salvarla. Por la noche maldijo sus heridas porque le mantenían inmóvil, pero a la vez no podía dejar de pensar que si tanto el barco como él no hubieran resultado dañados en aquel momento se dispondría a zarpar sin enterarse de las condiciones intolerables en que abandonaba a Delora. Su excelencia el gobernador de Antigua, el honorable Lord Gramel, llegó a la mansión Clarence a las 5 de la tarde. Había viajado desde San Juan en un carruaje abierto escoltado por un destacamento de caballería. Absorto en sus cálculos sobre la cantidad de dinero que recibiría por su boda con la hermanastra del conde de Skautorn,
Ignoró las miradas de resentimiento que le dirigían durante el trayecto. Un buen tipo es Scoutorn, se decía. Desde su llegada ha duplicado la tarifa que los yanquis tienen que pagarme por comerciar en las islas. El calor le hizo pensar en el vino que le esperaba en la mansión Clarence. No podía pasar mucho tiempo sin beber, y siempre se aseguraba de que cualquiera que deseara pedirle un favor, entregara una caja de vino como tarjeta de presentación antes de recibirlo. Subió con dificultad la escalinata de la casa. Como no hacía ejercicio a causa del clima caluroso, había ganado mucho peso desde su llegada a Antigua. Denzil le esperaba en el fresco vestíbulo. ¡Qué alegría verle, excelencia! Y yo me alegro de que ella haya llegado al fin. Y está ansiosa por conocerle. Mientras se dirigían al salón, el gobernador preguntó: ¿le ha dicho que nos casaremos enseguida? Sí, por supuesto. Ya en el salón, Denzil le sirvió una copa que Lord Gramel bebió con avidez. Después se dejó caer en un sillón y preguntó: ¿qué es lo que he oído sobre un barco de 2 cubiertas que llegó hoy y cuyo capitán está herido? Supongo que le habrán informado que se trata de un primo mío, el capitán del barco que ha traído a Delora. Un tipo detestable. Lástima que no lo matasen. Detestable. ¿Por qué detestable? Pues, bien, no importa. Está herido y permanecerá confinado en su silla durante un tiempo. Menos mal, pensaba, dijo el conde como hablando consigo mismo, que sería bueno mostrarnos amables con él. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a ser entrometido como Nelson. ¿Recuerda el problema que tuvieron aquí con él? Y tanto. Los malditos idiotas de esta isla no cesan de repetírmelo, exclamó Lord Gramel con furia. Después, con otro tono de voz, preguntó: ¿cree que ese primo suyo nos dará problemas? Lo hará si se entera de algunas cosas. Por eso sugiero que nos mostremos amables. ¿De qué forma? Le enviaremos vino de regalo y lo invitaremos a cenar cuando esté en condiciones de salir. Cualquier cosa con tal de mantenerlo entretenido. Tiene razón. Dejo a su cargo el asunto. Y ahora conozcamos a esa hermanastra de la que tanto me ha hablado. Delora esperaba en su dormitorio ya que había oído llegar al gobernador. No necesitaba decirle a Abigail que estaba asustada y que cuando llamaron a la puerta y un criado anunció que la esperaban en el salón, no pudo reprimir lanzar un grito ahogado. Ahora, compórtese como el capitán espera que lo haga milady. Abigail sabía que ninguna otra cosa podría darle más valor para enfrentarse al hombre que la esperaba. Y en efecto, cuando Delora entró en el salón, aunque todo parecía dar vueltas a su alrededor, ofrecía un aspecto sereno aunque su rostro estaba muy pálido. Tanto Denzil como el gobernador estaban sentados bebiendo y se produjo una perceptible pausa antes que ninguno de los dos se moviera. Después, con esfuerzo, Lord Gramel se puso de pie y Denzil le imitó. «Preséntemela», pidió el gobernador. Delora notó que ya estaba ebrio, pero hacía esfuerzos para ocultarlo. «Le presento, excelencia», dijo Denzil arrastrando las palabras, «a mi hermanastra Lady Delora Horn, que está encantada, sí, encantada de conocerle». Delora hizo una reverencia y cuando levantó la cabeza solo su buena educación y el recuerdo de lo que Conrad esperaba de ella evitaron que lanzara un grito. Nunca, pensó, había visto a un hombre más repulsivo. El enorme rostro, enrojecido y abotargado, el cuerpo obeso e hinchado por alguna enfermedad, la nariz desproporcionada y los gruesos labios daban a Lord Gramel la apariencia del monstruo que en realidad era. Su cabeza era calva y la mano regordeta que tendió a Delora estaba húmeda y pegajosa por el calor. «Mi futura esposa», dijo con voz pastosa. «Bienvenida a Antigua, preciosa. Nos llevaremos muy bien usted y yo». Sus ojos de mirada aguda, casi ocultos por los pliegues de su rostro grasiento, observaban no solo el rostro, sino también el cuerpo de Delora, que tuvo la sensación de que la desnudaba. Cuando se llevó su mano a los labios, fue para ella como si la rozara un reptil ponzoñoso y el instinto casi la obligó a huir. Pero se mantuvo en su sitio. «Siéntese, siéntese», le indicó el gobernador. «Ahora hábleme de la travesía mientras se toma una copa de vino». «No, no, gracias». «Tonterías. Necesita un trago». «Todos necesitamos un trago». Denzil pidió más vino y una copa para la joven. «Me enteré que libraron una batalla antes de llegar aquí», comentó el gobernador. «Sí, señor,
pero uno de los barcos norteamericanos que atacaron a 4 de nuestros mercantes fue hundido y el otro capturado. ¿Hundieron un barco privado? ¿Por qué no me lo han dicho?, preguntó Lord Gramley visiblemente irritado. ¿Quién hundió un barco privado?, preguntó Denzil con la torpeza de quien ha bebido demasiado. El Invencible, por supuesto, contestó Delora, aunque eran naves muy grandes, nuevas y con las mejores armas. ¿Y dice usted que uno fue capturado? Sí, Excelencia. Luego fue enviado a Plymouth al mando de un oficial del Invencible. Supongo que toma nota de esos Cawthorn. Ya no podemos hacer nada. No, pero fue una desgracia. Supongo que el Invencible es más grande que ningún otro navío que hayamos tenido por estas latitudes. Mucho más grande, afirmó Denzil, y muy rápido. El gobernador emitió un bufido de exasperación y se repantigó en su asiento. Delora miraba a los dos hombres con perplejidad. No comprendía, pero tenía la sensación de que se trataba de algo importante que debía comunicar a Conrad. Angustiada se preguntó si tendría oportunidad de volver a verle y cuándo. Rompiendo el silencio preguntó: ¿Puede decirme, Excelencia, cuándo pretende que nos casemos?